Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar del Core 21. Un agradecimiento al Laboratorio Janssen que nos hace posible esta presentación. Y en este caso vamos a hacer un cierto comentario respecto a un caso clínico de hipertensión pulmonar, no básicamente referido al caso clínico en sí mismo, sino a los aspectos que pueden desmenuzarse de este caso clínico en situaciones que habitualmente no se ven. A ver si podemos ver la primera diapositiva. A ver si me pasan el controlcito. Este es el caso de una mujer joven de 32 años que no tenía antecedentes patológicos y se presenta a la consulta habiendo comenzado 10 días antes con disnea en clase funcional 3, o sea, muy avanzada, y había tenido episodios presincopales que motivó obviamente la alerta de esta paciente. Se siguió el ritmo diagnóstico habitual a los fines de llegar a este diagnóstico, y vemos acá un electrocardiograma que no vamos a describirlo con definición, es un electrocardiograma con claros signos derechos, compatible con la hipertensión pulmonar. Se siguió con un ecocardiograma, dato fundamental en el diagnóstico de estos pacientes, en donde también, reitero, no vamos a discriminar de datos muy finos del ecocardiograma, pero uno ve una aurícula izquierda grande y una vena cava también grande, lo cual indica la presencia de hipertensión pulmonar. Se hizo una caminata de 6 minutos en donde la paciente hizo un rendimiento muy pobre, caminó apenas 150 metros y desaturó de 98 a 81% de oxígeno, lo cual es un indicador de la gravedad de la enfermedad. Ven sobre la izquierda la medición de presiones pulmonares, datos absolutamente fundamentales para hacer el diagnóstico de certeza de hipertensión pulmonar, en donde se observa de que tenía una aurícula derecha de 4 y una presión diastólica pulmonar de 42, o sea, una presión media de 42, lo cual indica hipertensión pulmonar y obviamente de características importantes, con unas resistencias vasculares pulmonares de 9.8 unidades Wood. Hacia la derecha ustedes ven un panel muy conocido, un semáforo que se utiliza casi universalmente, en donde se ven las bandas verdes de los pacientes que tienen poca gravedad, medio, una gravedad intermedia, y rojo, gravedad de pacientes características graves. En estrellitas azules ven cada uno de los parámetros que se valoran en estos pacientes de hipertensión pulmonar, en qué ubicación está y en qué color está. Fíjense que la mayoría de las estrellitas están en el sector rojo, lo cual indica gravedad, y 3 en el sector amarillo. Esto indica de que hay que tratar a la paciente de forma agresiva, y eso es lo que hicimos iniciando con tadalafilo 40 miligramos y macitentan 10 miligramos. Con esta medicación, que no es sumamente intensa, la paciente hace un ejercicio mucho mejor, camina 519 metros, no veo bien la pantalla, pero creo que es eso, y con una desaturación mucho menor a la que tenía en la etapa pre-tratamiento. Y en este caso volvemos a hacer medición de presiones pulmonares, en donde la media pulmonar baja ostensiblemente, y las estrellitas azules que indican los datos obtenidos de la evaluación de la paciente pasan del rojo, preferentemente del rojo, a preferentemente al sector verde, lo cual indica una gravedad obviamente mucho menor. Lo llamativo es que, bueno, cuando se valora la capacidad funcional de los pacientes, clásicamente se valora caminata 6 minutos, pero hay otras formas de valorar la capacidad funcional de los pacientes, de la misma manera que cuando se valora la funcionalidad ventricular, uno apela a un método también universalmente aceptado, como es el ecocardiograma, pero hay otros métodos para valorar las imágenes en estos pacientes, que es la que vamos a desarrollar en esta presentación. Bueno, omití decir que en esta mesa me acompaña el doctor Diego Pérez de Garnaza, el doctor Luro y el doctor Barba Gelata. Lo debe haber hecho antes, pero son los expositores que me continúan. Te pido Bueno, muchas gracias, Norberto. Bienvenidos a todos.
Mi idea va a ser explicar de forma práctica, a partir del caso clínico comentado, cómo interpretamos la prueba cardiopulmonar en ejercicio en estos pacientes y en este caso clínico puntual. Muy brevemente, para arrancar, quería mostrarles cómo nosotros vemos el informe de la prueba cardiopulmonar en estos pacientes. A la izquierda de la pantalla vemos todo el gráfico, todos los parámetros en realidad que el software nos brinda automáticamente, evaluando distintas variables como las cardiovasculares, las ventilatorias, las metabólicas y el intercambio gaseoso. Pero también del lado derecho podemos ver en texto libre lo que el operador del momento va viendo y registrando en este paciente, que son variables que no se identifican automáticamente y que son importantes registrarlas, como por ejemplo si el ritmo es sinusal o no, si hizo cambios dinámicos en el ST, si tuvo arritmias o no, si tuvo algún síntoma importante durante el estudio o el motivo que llevó a cabo la finalización del mismo. Todo eso queda plasmado en la parte del texto libre, digamos. Ahora sí, metiéndonos en cada una de las distintas variables, arrancando por la parte ventilatoria. En este paciente puntualmente, lo que vimos es que uno de los parámetros que tenía alterado era la pendiente ventilatoria. Vemos en el gráfico cómo está aumentada con respecto a los valores esperados para su edad, sexo y medidas antropométricas. Vimos que tuvo una ventilación que arrancó con 11,9 litros por minuto y llegó a 45,9 litros por minuto, es algo esperable eso. No tuvo necesidad de apelar a la reserva ventilatoria, eso es importante. Y finalmente vimos que comenzó con una frecuencia cardíaca alrededor de 15 a 16 y terminó con una frecuencia respiratoria máxima de 26-27. Ahora bien, sabemos que los pacientes con hipertensión pulmonar tienen resistencia vascular pulmonar. ¿Sí? Esto es secundario muchas veces a la obliteración y a la obstrucción de las arterias pulmonares, secundario también a la inflamación y al remodelado vascular que se va produciendo. También se le asocia cierta disfunción endotelial allí. Todo esto va a llevar a un mismatch de ventilación-perfusión. Es decir, va a haber zonas del pulmón que están adecuadamente ventiladas pero mal perfundidas, ¿sí? Y eso lo vamos a poder ver fundamentalmente con el aumento del espacio muerto, el famoso VDVT, ¿sí? Con una disminución de lo que es la perfusión alveolar y con una disminución del end-tidal de CO2 en estos pacientes. Eso a lo que va a llevar indefectiblemente que el paciente tenga que compensar de alguna manera y va a llevar un aumento de la ventilación por minuto, ¿sí? Pero de forma secundaria, eso va a producir una disminución de la capacidad aeróbica y también de la eficiencia respiratoria. Y eso lo vamos a ver reflejado en el aumento de la pendiente ventilatoria, como bien vemos registrado en el plot de arriba. Indefectiblemente todo esto va a llevar a la última consecuencia, que es la intolerancia del ejercicio de este paciente. Como vamos a ver, hay distintos caminos por los cuales vamos a llegar a la intolerancia. Este es uno de ellos. Entonces, resumiendo lo que es la respuesta ventilatoria, el intercambio gaseoso en estos pacientes durante el estudio de la prueba cardiopulmonar, generalmente lo que vemos es que tiene una ventilación y una reserva ventilatoria conservada, ¿sí? Pero con algunos parámetros que suelen estar alterados, que son la pendiente ventilatoria, el end-tidal de CO2, el aumento del espacio muerto y puede llegarse a ver una desaturación periférica registrada. Pasando a los parámetros ventilatorios, quizás uno de los más conocidos y más utilizados, encontramos el consumo de oxígeno máximo pico, ahí representado en la columna del medio que está en rojo, que es el consumo de oxígeno pico, ¿sí? Son mililitros minuto kilo. Vemos que en esta paciente también está alterado, está por debajo de lo que uno esperaría que tenga. Eso tiene una implicancia pronóstica que más adelante la vamos a comentar. Y también vemos que el cociente respiratorio de esta paciente está por debajo del esperado. Uno esperaría que esté por encima de 1.10 y ella no llegó a eso. Eso también es importante porque nos habla de qué tan óptimo fue el ejercicio que pudo desarrollar el paciente. Nuevamente sabemos que en los pacientes con hipertensión pulmonar tienen aumento de la poscarga del ventrículo derecho secundario al aumento de la resistencia vascular periférica. El corazón va a responder de forma secundaria hipertrofiándose y dilatándose, ¿sí? Esto muchas veces puede comprometer el retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda y desplazar el septum interventricular hacia la izquierda. Eso va a llevar sin duda a una disminución del volumen minuto efectivo del paciente y se va a manifestar, se va a traducir y lo vamos a poder ver, como bien está señalado arriba, en una disminución del consumo de oxígeno máximo y del pulso de oxígeno.
Recordemos que el pulso de oxígeno es un subrogante del volumen minuto de estos pacientes. Y este es otro de los caminos por los cuales los pacientes llegan a tener intolerancia al ejercicio. A modo de recordatorio, nosotros decimos que los pacientes en línea general tienen una capacidad funcional conservada cuando está por encima del 85% del predicho, que tiene un deterioro leve cuando está entre 65 y 84, un deterioro moderado cuando está entre 50 y 64 y severo ya cuando está por debajo del 55% del predicho, ¿sí? Esta paciente, como podrán ver, tenía 59% del predicho, por lo cual lo ubica dentro de un deterioro moderado de su capacidad funcional. Resulta interesante ver los plots de los gráficos y las curvas de estos pacientes. Si bien se registran varias, puse dos que son las más representativas, por ahí las que más información nos dan. Esta es la curva del pulso de oxígeno, ¿sí? En color violeta vemos la frecuencia cardíaca, en color celeste vemos el consumo de oxígeno. Lo que vemos es que el consumo de oxígeno al principio aumenta, ¿sí? Pero muy rápidamente se ameseta. Uno esperaría, como vemos en el plot de al lado en un paciente normal, que el consumo de oxígeno sea creciente de principio a final. Y la cúspide es donde se marca el consumo de oxígeno pico y cuando empieza a descender es porque ya el paciente entra en recuperación. En el plot de la izquierda, que es el de hipertensión pulmonar, claramente eso no sucede. Está amesetado casi todo el tiempo con un aumento secundario de la frecuencia cardíaca. Rápidamente vemos cómo trata de compensarlo. En el plot de al lado, en el gráfico, son casi paralelos los aumentos, ¿sí? Otro de los gráficos que uno podría ver es el del consumo de oxígeno y la relación con el consumo de dióxido de carbono. En esta paciente fueron paralelos los dos, no llegaron a cruzarse ambos consumos de oxígeno, por lo cual decimos que no llegó a alcanzar el umbral anaeróbico. Uno esperaría ver cuando el ejercicio es óptimo que estas dos curvas se cruzan, como vemos ahí, tanto la roja como la azul. En el punto de cruce es en el momento que el paciente ha llegado al umbral anaeróbico, ¿sí? Resumiendo la respuesta cardiovascular, entonces, de estos pacientes durante el estudio, que vemos, por lo general, siempre está la excepción, ¿no? Pero por lo general tienen un consumo pico por debajo de lo esperado, un pulso de oxígeno también disminuido. Y obviamente esto nos va a hablar de lo que es el impacto que tiene todo esto en el sistema circulatorio. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque nos habla de qué capacidad funcional tiene ese paciente y esto nos va a llevar a hablar de qué grado de severidad hemodinámica o qué compromiso hemodinámico está teniendo en este momento el paciente. Otra de las cosas que se registran, que no salen de forma automática, como decía al inicio de la charla, es si el paciente tuvo síntomas o no durante el estudio y por qué debió el operador finalizarlo. En este caso fue por agotamiento y por desaturación marcada. Como vemos registrado ahí en el cuadro de abajo, arrancó con 99% de saturación y rápidamente cayó, se fue casi 84%. Sabemos que estos pacientes pueden tener desaturación arterial, en este caso periférica, por distintos mecanismos. Entre ellos tenemos caída de la saturación venosa mixta de oxígeno, la apertura del shunt de derecha a izquierda, que próximamente vamos a hablar de eso un poquito más en profundidad, y aumento del espacio muerto que decíamos también al inicio. Todas estas condiciones van a llevar a que estos pacientes puedan desaturar durante el ejercicio. Esto obviamente lo que va a generar es un déficit en la entrega periférica de oxígeno a los músculos, a los tejidos, una rápida generación de acidosis láctica y probablemente tengan un umbral, si lo alcanzan, un umbral anaeróbico muy precoz. Otro de los mecanismos por los cuales los pacientes tienen intolerancia al ejercicio es estos motivos. Como decía recién, algunos pacientes se puede presumir o se puede inferir que están abriendo un shunt de derecha a izquierda durante el ejercicio. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hemos registrado durante el estudio? Bueno, se habla que son 4 parámetros los que uno puede ir viendo en tiempo real y debería hacer foco en lo que es el end-tidal de CO2, que generalmente tiende a caer al final del ejercicio. En paralelo se produce un rápido aumento de la pendiente ventilatoria y del end-tidal de oxígeno con una marcada saturación de oxígeno en forma paralela, ¿sí? Si sucede esto, bueno, es importante saber que estos pacientes tienen peor pronóstico, ¿sí? Tienen una peor eficiencia respiratoria y seguramente tengan una peor tolerancia al ejercicio. Todos estos datos también los hemos registrado de forma automática en el informe que nos trae el software y vale la pena también marcar en el gráfico de curvas, tanto en forma rosada como en celeste,
los valores que le venía diciendo del end-tidal de CO2. En este caso, la curva rosa es el end-tidal de CO2 y la celeste o azul es la de oxígeno. Y es lo que vemos, que al finalizar, casi al final del ejercicio, como cae rápidamente el end-tidal de CO2 y aumenta el end-tidal de oxígeno. Bueno, uno podría ahí presumir, no es una cosa exacta, pero uno podría presumir, si está desaturando, si tiene síntomas, que está abriendo el FOB de derecha a izquierda. Otro dato importante, ya para ir terminando, es que si bien hay distintas condiciones hemodinámicas, como la hipoxemia, la caída del volumen minuto, el desacondicionamiento y la vasoconstricción, que llevan a la claudicación de los miembros inferiores de estos pacientes, se ha visto en distintos estudios que hay alteraciones genéticas en las fibras musculares tipo 1, ¿sí? Que también se ha visto que secundariamente generan una disminución de la fuerza muscular que llevan también a una claudicación de los miembros inferiores. A lo que voy es que no todo es hemodinámico, sino que también hay un componente genético en la parte muscular. ¿Qué nos dicen las guías en cuanto a este estudio? Bueno, que es una herramienta útil para lo que es la estratificación inicial del paciente, para el seguimiento, para evaluar la respuesta a los distintos tratamientos que le estamos dando al paciente, ¿sí? Establecer un pronóstico de este paciente y eventualmente, al último, reestratificarlo y ver si nos cambia de categoría o no según las decisiones que hemos tomado para con él. También nos sugieren hacer un consumo basal a todos los pacientes, repetirlo cada 6 a 12 meses y eventualmente también repetirlo si uno ve cierto empeoramiento en la clase funcional de estos pacientes. Wenzel, que es uno de los autores que más trabajos ha publicado, nos ha enseñado que hay distintos predictores independientes de mal pronóstico en estos pacientes y fundamentalmente son el consumo de oxígeno pico y la caída de la presión arterial durante el ejercicio. En este caso, él habla de que si tiene menos de 10,4 mililitros kilo por minuto es un gran predictor de mal pronóstico. Pero obviamente ese valor es un extremo. Como vemos en la tabla de abajo, hay distintas gradaciones que uno lo puede ir clasificando en bajo, moderado o alto riesgo. Otro de los valores que también se utiliza por ahí de forma más controvertida es la pendiente, ¿sí? Esta pendiente en algunos trabajos también se vio que es un factor pronóstico importante de morbilidad en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la patente que uno esperaría ver en los pacientes con hipertensión pulmonar durante la prueba de ejercicio cardiopulmonar? Bueno, uno esperaría ver que tengan una pendiente ventilatoria elevada, un bajo pulso de oxígeno, un bajo consumo de oxígeno pico, un umbral anaeróbico prematuro, si es que lo llega a alcanzar, un descenso en algún momento del end-tidal de CO2 y una caída de la saturación arterial periférica. Entonces, a modo de conclusión, nuestro paciente se categoriza dentro de un deterioro moderado de su capacidad funcional, con parámetros francamente alterados desde el punto de vista cardiovascular y ventilatorios, y también asociado, como decíamos antes, a una marcada desaturación. Muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a ver cuál es el valor de la resonancia en la evaluación de pacientes con hipertensión pulmonar. Bueno, nosotros digamos, tenemos una serie de imágenes, eco, resonancia, tomografía. La resonancia, sobre todo, nos sirve para dos cosas. Por un lado, para definir si se trata de una hipertensión del grupo 2, si hay alguna cardiopatía estructural en ese ventrículo izquierdo. Y por otro lado, para caracterizar muy bien al ventrículo derecho. La caracterización por resonancia nos permite evaluar los volúmenes del ventrículo izquierdo, los volúmenes del ventrículo derecho, las cavidades, tanto aurícula derecha como izquierda, y no solamente eso, sino medir parámetros digamos de función, como es la fracción de eyección, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, con un parámetro bien específico, evaluar el volumen de sangre que expulsa ese ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, y después, bueno, elementos de caracterización tisular, como es el realce tardío del gadolinio y algunos otros aspectos como el strain. Pero la caracterización que hace la resonancia es muy amplia. Y de todas las imágenes que nosotros tenemos, las imágenes de cine son quizás la que más información nos da, y las imágenes de flujo, de fase contraste, para evaluar cuánto es el volumen expulsado
por el ventrículo derecho. Bueno, hoy se considera a la resonancia como la técnica gold estándar para evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, los volúmenes y la masa de ambos ventrículos. Todos estos parámetros muy importantes para definir el estadio de hipertensión pulmonar. Acá vamos a ver cómo se mide el volumen sistólico digamos, en las imágenes de fase contraste. Estos son mapas de velocidad y en la curva podemos cuantificar el total del volumen expulsado, o sea, parámetros de fracción de eyección, de volúmenes y de función a través de el volumen de sangre expulsado. Y acá tenemos 3 pacientes, fíjense estos 3 pacientes. El paciente de arriba es un paciente que tiene una fracción de eyección preservada, hipertensión pulmonar clara, y fíjense que los volúmenes, aún este paciente está en fase compensada, no está dilatado. Todavía la hipertrofia del ventrículo derecho compensa el aumento de la poscarga de la hipertensión pulmonar. El paciente del medio y el paciente de abajo, sobre todo, son pacientes que ya están en la fase de descompensación, donde vemos pacientes que tienen un incremento de los volúmenes de fin de diástole, deterioro de la función, de la caída de la fracción de eyección, en especial el paciente de abajo. Y sabemos por una serie de estudios, digamos, muchos estudios que se han hecho en este campo con resonancia e hipertensión pulmonar, y este es un metaanálisis que incluye a los 22 estudios más representativos con 1.900 pacientes, donde hay una serie de parámetros que se asocian con incremento de la mortalidad, un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo derecho, una dilatación de los volúmenes de fin de diástole, los volúmenes de fin de sístole del ventrículo derecho, una disminución, un ventrículo izquierdo que se hace pequeño y un volumen expulsado disminuido. Esos son todos parámetros asociados con mayor mortalidad. Acá tenemos un ejemplo de un paciente nuestro, una mujer joven, con un deterioro de la fracción de eyección de este paciente. Fíjense, el ventrículo derecho tiene una fracción de eyección francamente disminuida, 32%, tiene incremento, digamos, una disminución del volumen expulsado por ese ventrículo derecho, incremento de los volúmenes, de fin de sístole, y un volumen del fin de diástole del ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo que se va haciendo pequeño por digamos, el septum paradójico que va comprimiendo ese ventrículo y la falta de precarga que tiene ese ventrículo izquierdo debido a la resistencia aumentada en la circulación pulmonar. Digamos, acá este gráfico lo que está mostrando es la elastancia arterial y la elastancia ventricular que se machean en los pacientes con hipertensión pulmonar, pero yo les traigo este gráfico para resaltarle que tanto la elastancia arterial como la ventricular tiene 2 parámetros que la resonancia es muy buena en evaluar. Por un lado, el volumen de sangre expulsado por el ventrículo derecho, y por otro lado el volumen de fin de sístole del ventrículo derecho. Esos parámetros se pueden medir con mucha precisión por la resonancia. Ahora, la pregunta que uno se hace es si la resonancia, cuando uno hace una evaluación bien detallada, utilizando, por ejemplo, el REVIL, el sistema de estratificación de riesgo REVIL, en donde evalúa aspectos demográficos, la edad, la clase funcional, los signos vitales, el número de hospitalizaciones, BNP, ecocardiograma, un montón de parámetros clínicos, si la resonancia puede agregar información. En este estudio de 436 pacientes, vemos que hay algunos parámetros que se asocian con mayor mortalidad. Un volumen de fin de sístole aumentado del ventrículo derecho, un volumen del ventrículo izquierdo que es pequeño, que se va achicando ese ventrículo izquierdo, o la fracción de eyección del ventrículo derecho disminuida. Estos son parámetros asociados con mayor mortalidad en el univariado. Y acá vemos una curva en donde vemos que estos parámetros, en este caso el volumen de fin de sístole del ventrículo derecho, ajustado por los parámetros del REVIL, continúa y predice la mortalidad en esta población. Y lo que es más importante, nos reestratifica a los pacientes. Por ejemplo, acá estamos viendo, si el volumen sistólico expulsado por el ventrículo derecho es bueno
tiene un buen nivel expulsivo. Vemos que desaparecen gran parte de los pacientes de alto riesgo, que aparecen en colorado, y la mayoría de los pacientes pasan a estar en riesgo bajo o riesgo moderado. De esta manera nos permite reclasificar de manera muy precisa la resonancia, los parámetros del este score REVEAL, que integra un montón de datos clínicos. Ahora, el otro elemento importante que nosotros tenemos para evaluar y que nos puede aportar la resonancia es seguir a los pacientes y ver el impacto que tiene sobre el tratamiento estos parámetros que medimos en ventriculares en nuestros pacientes. Fíjense que en este estudio es un estudio pequeño que muestra que hay dos tipos de pacientes. Pacientes en donde los diferentes parámetros, el volumen de fin de diástole en este caso, el de fin de sístole del ventrículo derecho o la masa del ventrículo derecho han estado estables a lo largo del tiempo, inclusive mejorando un poquitito en la evaluación. Esos son los pacientes que están en la línea verde. Y fíjense que hay una serie de pacientes en la línea colorada, que son los pacientes que no sobrevivieron en el seguimiento de estos pacientes, es que tuvieron mal pronóstico, en donde estos parámetros sistemáticamente a lo largo del tiempo se fueron deteriorando. O sea, tener parámetros de resonancia de estos o volumétricos del ventrículo derecho que podemos cuantificar, que están estabilizados o que mejoran en el tiempo, son parámetros que nos indican que el paciente responde a la medicación y que tiene buen pronóstico. Uno puede decir, bueno, pero yo a los pacientes los sigo a través de estudios funcionales, caminata de 6 minutos, la clase funcional, y en esta serie la caminata ni la clase funcional tuvo la sensibilidad que tuvo los parámetros volumétricos de la función y las características y el volumen del ventrículo derecho para predecir a aquellos pacientes que iban a mejorar con la medicación de aquellos que no iban a mejorar y que iban a fallecer. O sea que tiene gran sensibilidad. Y por eso, por esa sensibilidad que tienen estos parámetros de la resonancia, el estudio REPEAR fue el primer estudio en hipertensión pulmonar que utilizó a la resonancia como punto final para evaluar el efecto del macitentan en pacientes con hipertensión pulmonar. Fíjense, es un paciente que, al ingreso del estudio tenía un ventrículo derecho muy dilatado, fíjense el septum paradójico, un ventrículo izquierdo muy chico, y después de 26 semanas de tratamiento con macitentan, el ventrículo derecho reduce su tamaño, disminuye el septum paradójico y ese ventrículo izquierdo descarga mejor y tiene un mayor volumen, indicándonos que tiene un buen pronóstico y una buena respuesta al tratamiento. Uno se hace la pregunta es, bueno, esto es complejo hacer una resonancia, ¿cómo hacemos en pacientes con hipertensión pulmonar para hacer una resonancia y obtener todos estos parámetros? Ustedes lo que están viendo ahí es una adquisición de una resonancia en tiempo real, asistido por inteligencia artificial, donde al retirar el paciente, todos estos parámetros que estuvimos mencionando ya aparecen en el reporte final y analizados por la computadora de manera automática. O sea que esto va a facilitar nuestra implementación en la práctica clínica. Así que bueno, para concluir, la resonancia es el gol estándar para evaluar los volúmenes, la fracción de eyección, la masa ventricular del ventrículo izquierdo, pero del ventrículo derecho también, y eso es muy útil en los pacientes con hipertensión pulmonar. Tiene un valor pronóstico independiente de parámetros funcionales, los hallazgos que vemos en el ventrículo derecho, independientes de parámetros funcionales como la caminata o la clase funcional. Son muy sensibles a los efectos del tratamiento. Esto es importante para el seguimiento. Ventrículos que estabilizan sus parámetros o ventrículos que mejoran sus parámetros indican que ese paciente respondió bien a la medicación y que su pronóstico es mejor. Y protocolos rápidos y la aplicación de la inteligencia artificial va a hacer que estas técnicas puedan aplicarse en la práctica diaria con mayor facilidad. Gracias. Eso quería que dijera. Excelente. Bueno, vamos a pasar
a la última parte y tratar de integrar todo esto de esta paciente que, como nosotros habíamos visto, si nosotros nos quedábamos con esta estratificación de riesgo, lo que diríamos es que era una paciente que está en bajo riesgo. Pero nos mostró primero el doctor Barbayelata y después el doctor Pérez de Arenaza que en realidad, si bien camina más de 500 metros, tiene un deterioro moderado de la capacidad funcional. El consumo de oxígeno logró desenmascarar un deterioro de su capacidad funcional y en la resonancia lo que vemos es un ventrículo derecho que no es del todo normal y que, si bien en el cateterismo sus parámetros hemodinámicos habían mejorado ostensiblemente y ninguno estaba en condiciones de alto riesgo, no para los fines del pronóstico de la paciente es una paciente que no está en condiciones normales. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros y cómo elegimos nosotros el tratamiento? Básicamente, elegimos el tratamiento en función del riesgo, un parámetro. Un parámetro es el riesgo, que es un parámetro que se termina formando de muchos parámetros, pero es una sola dimensión. Y cuando nosotros miramos qué son los parámetros que dan lugar a ese nivel de riesgo, tenemos muchos parámetros que tienen colinealidad, es decir, que nos hablan de lo mismo. O sea, el BNP nos habla lo mismo que la presión de fin de día, que la presión de la aurícula derecha, que nos habla lo mismo que la capacidad funcional. Entonces, son muchos parámetros que nos terminan hablando de lo mismo, y hay parámetros que no están contemplados en los scores de riesgo, como es la etiología. Sabemos que no todas las etiologías tienen el mismo pronóstico. Los pacientes con enfermedad del tejido conectivo o enfermedad portopulmonar tienen peor pronóstico que los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Entonces, yo creo que a veces tenemos que pensar en una evaluación más multidimensional, no solo multiparamétrica. ¿Y cuáles serían otras dimensiones? Bueno, si nosotros consideramos que en función de lo que nos mostró el registro Compera, que los pacientes de bajo riesgo alcanzan o tienen un 32% de mortalidad a 5 años, y nosotros extrapolamos en esta paciente, una paciente joven de prácticamente 30 años, y extrapolamos cuál sería su mortalidad, vamos a ver que a los 45 años esta paciente va a estar muerta. Entonces, realmente que a nosotros nos alcanza a decir que la paciente está en bajo riesgo, o la morbilidad residual que hay en el bajo riesgo sigue siendo tan alta que nosotros tenemos que desgranar un poquito más esto de que es bajo riesgo. ¿Por qué? Porque la tasa de eventos es significativa. Entonces, cuando nosotros miramos, ya tenemos otra dimensión que apareció, que es la dimensión de la edad. Miramos el fenotipo de la enfermedad. Podemos encontrar que existen distintos clústeres o distintos fenotipos hoy en día, que en los últimos años hemos aprendido mucho, y no solo con el aprendizaje de la fisiopatología y del tratamiento de la enfermedad, hemos aprendido a buscarla. Entonces encontramos pacientes con fenotipos distintos a los que encontrábamos hace 20 o 30 años en los primeros registros. Si nosotros vemos cuál es el fenotipo clásico, el que vendría a estar representado en el clúster 1, 76, mayoría de mujeres, de edad media relativamente joven, sin otras comorbilidades, sin antecedentes de tabaquismo, con una DLCO preservada, ¿qué nos están diciendo? Que son pacientes donde su patología, donde su enfermedad es la enfermedad arterial pulmonar. Distinto ya es el clúster 2, donde son mujeres de mayor edad que tienen comorbilidades, ¿no? Donde hay una cuestión que tiene que ver con la edad y la presencia de otras comorbilidades, o el clúster 3, hombres de mayor edad con comorbilidades, tabaquistas y eso. ¿Y esto en qué impacta? En que sabemos que los pacientes del clúster 1, y lo vemos en la publicación y lo vemos en la práctica clínica, que estos pacientes mejoran espectacularmente con el tratamiento. Entonces, esta paciente, una paciente joven, hasta el momento en que desarrolla su enfermedad sana, que no tiene otras comorbilidades, donde tiene una expectativa de vida que excede mucho más allá que el rango temporal que nos evalúan los scores de riesgo, tenemos que pensar que esa paciente tiene por delante
una vida muy larga y que nosotros tenemos que tratar de protegerla lo más posible. Entonces, la pregunta que yo me hago en estos casos es, ¿la información que me da los scores en su dimensión más convencional es suficiente? Y creo que quedó demostrado que si bien tenía una muy buena capacidad funcional y una muy buena test de caminata, él tenía un consumo de oxígeno que estaba deteriorado y una resonancia donde tiene dilatación del ventrículo derecho. Por otro lado, hay otra dimensión que tiene que ver con el tiempo de evolución de la enfermedad. Si nosotros miramos lo que pasó en el estudio Serafin, donde a los pacientes que se los trataba, que ya si tuviesen tratamiento previo o no tuviesen tratamiento previo con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, se les trataba con macitentan, se reducía la resistencia vascular pulmonar en el orden de 36 o 38%. Y si miramos lo que pasó en el Tritón, en la rama placebo, no en la que recibió Selexipac, sino en la misma que tenía inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y que ya venían con macitentan, la reducción de resistencia vascular pulmonar fue 52%. ¿Por qué? Porque son pacientes de reciente diagnóstico. Entonces, acá aparece una variable más, que es el tiempo de evolución de la enfermedad. Los pacientes que se trataron más precozmente en forma más agresiva parecen haber respondido más rápido. Haber respondido mejor. Y ya sabemos desde hace tiempo que la evolución de los pacientes prevalentes es diferente a los pacientes incidentes. Los pacientes con reciente diagnóstico son pacientes que no sabemos cómo van a evolucionar. No sabemos cuál va a ser el genio de esa enfermedad. Mientras que un paciente prevalente es un paciente que es un sobreviviente de su propia enfermedad. Ya se fue seleccionando de que no tiene las formas más agresivas de la enfermedad. Y eso mismo es algo que se vio en el estudio Tritón. Ustedes saben que el Tritón es un estudio donde partió de la hipótesis de si empezar con una triple terapia oral con inhibidor de 5-fosfodiesterasa, macitentan y Selexipac, a los pacientes les iba mejor que un paciente que tratar con doble terapia oral. ¿Y qué es lo que se vio? Que los pacientes que tenían menos de 6 meses de diagnóstico tenían más efecto de la medicación que aquellos pacientes que tenían más de 6 meses de diagnóstico. Es decir, los pacientes con diagnósticos más recientes se beneficiaban más. Y esto lo vemos en esta curva de sobrevida, donde vemos que en la curva de la izquierda los pacientes incidentes de menor tiempo de evolución se diferencian más, tienen mayor efecto de la medicación que aquellos pacientes que son tratados más allá de los 6 meses de evolución de su enfermedad. O sea, que es como que capitalizan mucho más el beneficio del tratamiento. Entonces, si yo pusiese una placa roja de crónica, podría decir que la triple terapia de inicio hace ver al paciente incidente como prevalente, es decir, le saca ese riesgo que tiene por haber empezado su enfermedad recientemente y lo cambia y lo pone en una situación de menor riesgo. Entonces, es lo que yo di llamar en una decisión terapéutica cartesiana. ¿Por qué es cartesiana? Porque es multidimensional, no es solamente multiparamétrica. No estoy evaluando solamente el riesgo en los parámetros convencionales, sino en otras dimensiones, que son la edad, el tiempo de evolución, la presencia de comorbilidades y de cómo espero yo que mi paciente vaya a responder al tratamiento o no. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene un riesgo muy alto, pero también si tengo una paciente que es muy joven y una paciente que no tiene comorbilidades, yo sé que esos son los pacientes en los cuales yo tendría a ser más agresivo con el tratamiento. En los que tienen riesgo por cuestiones obvias, en los más jóvenes porque tienen una expectativa de vida muy larga y tengo que cuidarlos hoy para que estén bien mucho tiempo, y en los que no tienen comorbilidades porque yo sé que son los pacientes que mejor responden al tratamiento. Entonces, y en función de todo esto, es que nosotros, si bien la paciente estaba en bajo riesgo, decidimos optimizar su tratamiento y agregarle Selexipac vía oral. Entonces, le agregamos Selexipac vía oral y me gustaría, Diego, que nos cuentes cómo fue su resonancia y cómo evolucionó después de este tratamiento. Vos fijate, esta es la resonancia inicial, una paciente que tiene un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo derecho, 32 de fracción de eyección, el volumen que expulsa ese ventrículo derecho es bajo, 48 mililitros,
tiene un volumen de fin de sístole aumentado. Y otro dato importante, el ventrículo izquierdo tiene un volumen chico, está con muy poca precarga y está colapsado por ese gran ventrículo derecho. Entonces a esta paciente, bueno, se le aplica la triple terapia y la pregunta es, bueno, ¿esta paciente está respondiendo bien? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es el pronóstico? Y vos fíjate que a 9 meses de haber comenzado esta terapia, vemos que la fracción de eyección del ventrículo derecho sube significativamente a 48%, un deterioro mínimo. El volumen expulsado del ventrículo derecho también aumenta significativamente. Se reduce el tamaño del volumen de fin de sístole del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tiene un tamaño mayor, ha mejorado su precarga, está más relleno, y fíjense cómo el septum interventricular, que al principio estaba bien paradójico, reflejando las presiones muy elevadas que se generaban en el ventrículo derecho, después de 11 meses de tratamiento, fíjense cómo ha mejorado toda la hemodinamia de ese ventrículo derecho y su morfología y fracción de eyección. Muchas gracias, Diego. Creo que la imagen de la resonancia es más elocuente de lo que puedo decir yo. Entonces creo que para mí, como conclusión de este caso y de esta estratificación de riesgo, yo lo que digo es que no hablo de una estratificación de riesgo, sino hablo de una estratificación de pronóstico. ¿Por qué? Porque si hablo de riesgo me quedo en una sola dimensión. Y en estas épocas donde hablamos del lenguaje inclusivo, hablamos de distintos temas, creo que decir cómo lo llamamos tiene alguna implicación semántica y conceptual. Entonces, no solo estoy estratificando el riesgo, sino que estoy estratificando el pronóstico en una forma multidimensional, que nos permite, creo que yo, seleccionar aquellos pacientes en los que deberíamos ser más agresivos, ¿no? Y que ese tratamiento agresivo inicial, tenemos hoy evidencias tal vez incipientes, tal vez no muy fuertes, de que nos va a llevar a una reducción del riesgo de eventos clínicos. Pero la realidad mía como médico, que cuando atiendo a un paciente con hipertensión pulmonar, es que yo no pienso solamente en un grupo poblacional, sino pienso en ese paciente. Y el paciente que está delante mío en el consultorio no tiene a veces la posibilidad de esperar el tiempo que necesitamos para que vos digas, llegó el trial que me habilita tal o cual cosa, y creo que también tenemos que ver y tratar de, y sabemos que cuanto mejor tratemos a los pacientes y cuanto mejor capacidad funcional tengan y mejor compromiso del ventrículo derecho, creo que hoy en día son subrogantes que están muy validados en cuanto al pronóstico. Entonces me parece que tal vez esto no es una estrategia para todos, pero que sí es una estrategia donde podemos desgranar un poquito más el riesgo de los pacientes y seleccionar aquellos pacientes en los cuales uno es más agresivo. La verdad, me gustaría conocer la opinión del doctor Vulcano al respecto, que tiene mucha experiencia en el tratamiento de estos pacientes. ¿No, Roberto? ¿Qué tenés para decirnos? Mira, esta mesa deja muchas enseñanzas. Enseñanzas de cosas que son como aparentemente presabidas, que son como mencionadas sin que se analice detenidamente en su valor. El primero de ellos es que la hipertensión pulmonar es, y no voy a hacer ninguna consideración especial ni nueva, es una enfermedad sumamente compleja. Y es compleja y debe ser manejada por gente que conoce muy bien el tema, y sobre todo en centros que se dispongan de disponibilidades y recursos terapéuticos y diagnósticos fundamentalmente, como para evaluar al paciente de una forma completa. Cuando uno ve los factores, las tablas, ya sea el REVIL o ya sea la tabla europea que se mostró acá, muestra lo que vos mismo comentaste, muestra factores de riesgo. Pero el factor de riesgo es como un acuerdo marco en una política de nacional. Es una política general, o como la justicia. Pero después el juez se para delante de cada acusado y desmenuza el caso y saca una conclusión individual. No hay
enfermedades sino enfermos. Acá se ha presentado el caso de una paciente que, si uno se guía por los factores de riesgo tradicionalmente evaluados, diría que fue exitoso el tratamiento, porque pasó de tener prácticamente todo en la banda roja a tener todo en la banda verde. Pero lo que ocurre es que la hipertensión pulmonar, y hay otras analogías en medicina, quizás la insuficiencia cardíaca es un poco así, la presencia mismo de la enfermedad genera daño que no en todos los casos es reversible. En los pacientes con hipertensión pulmonar, cuando uno le corrige la hipertensión pulmonar, le corrige algunos aspectos que lo mandan de una banda verde o de la banda roja a la banda verde, y con eso se queda tranquilo. Pero la mayor parte de los pacientes no son evaluados con un estudio de consumo de oxígeno, o no son evaluados con una resonancia magnética, o porque el centro no dispone del recurso, o porque al médico no se le ocurre hacerlo, o porque se siente conforme con el resultado de la ubicación que tiene en el semáforo el paciente que tiene delante. O sea que la enseñanza que se deja acá es que al paciente hay que desmenuzarlo, pero minuciosamente, para llegar a la conclusión de saber exactamente cuál es ni siquiera su factor de riesgo, ni siquiera, como vos dijiste, su factor pronóstico, sino, aunque el factor pronóstico no lo alcancemos a medir, porque no siempre se puede medir el factor pronóstico, medicarlo con todo lo que podemos, porque sabemos que nos enfrentamos a una enfermedad que no tiene retroceso y que la causa que le dio origen, lo más probable es que siga estando presente. Por lo tanto, a menos que sea, no sé, una cardiopatía congénita del adulto, que uno corrige la cardiopatía y desaparece la causa original, todos los demás pacientes siguen teniendo el mismo riesgo y por lo tanto siguen manteniendo presente la enfermedad. O sea que de esta mesa, a mí, si yo tuviera que sacar conclusiones, es que a los pacientes hay que estudiarlos con todo, para decirlo de alguna manera, y si es posible, medicarlo con todo. Mucho más si se trata de una persona joven que le quedan mucho tiempo de vida, porque un paciente de 75 años su expectativa de vida es baja, pero en este caso a 30 años le quedan otros 50 por delante. Hay una pregunta del público que tiene que ver en algún punto con algún tema que es lo que estabas tocando vos, que me gustaría hacerle tanto a Leandro como a Diego, que dice que, bueno, que no en todos los centros la resonancia y la prueba cardiopulmonar de ejercicio están disponibles, y si hay algún grupo de pacientes en los cuales ustedes creen que estos estudios son los más redituables y donde más vale la pena intentar hacerlos. Leandro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, sin duda que cuando los recursos son limitados, uno tiene que seleccionar muy bien el paciente al cual le va a hacer el estudio. Quizás en aquellos pacientes que están en una fase ya muy avanzada de la enfermedad, no nos cambie tanto, porque ya sabemos la condición clínica y la severidad del compromiso hemodinámico que tiene el cuadro en sí. Quizás a esos por ahí ya uno no se lo plantearía hacer por estos motivos. Pero sí, no dejaría de hacérselo a aquellas personas jóvenes que uno presume que tienen bajo riesgo. Se lo haría sobre todo para desenmascarar realmente la clase funcional, ya que no sea cosa que nos pase o nos estratifique en otro grado de severidad del paciente y obviamente nos cambie la conducta terapéutica para con él. Así que básicamente en esos dos grupos dejaría de hacerlo y sin duda lo haría. Y bueno, con respecto a la resonancia, digamos, hoy en día es mucho más accesible. El tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar es un tratamiento muy costoso. Hoy la resonancia tiene, digamos, el costo relacionado a un estudio de medicina nuclear, y hoy en día hay muchos centros que ofrecen, digamos, el hacer una resonancia. No son estudios que se hacen de urgencia, uno lo puede programar el paciente de forma ambulatoria, o sea que no requieren la urgencia de la internación para realizarlo. Así que bueno, pero si uno tendría que elegir a qué paciente, bueno, si hay dudas de que haya algún grado de cardiopatía subyacente en donde uno lo quiere descartar, quizás algún infarto no reconocido, alguna miocardiopatía no reconocida, en donde uno está en el proceso diagnóstico inicial, ahí la resonancia ayuda mucho a la evaluación inicial de los pacientes. Más allá de todos los parámetros pronósticos que tiene, creo que en la caracterización inicial es donde más fuerza hay que hacer.
Sí, coincido. A mí me ha... bueno, hemos tenido pacientes en los cuales los compartimos, donde a veces el paciente por su historia, por su edad y sus comorbilidades parece una cosa y el fenotipo hemodinámico es otra, y donde la resonancia nos sirve para o encontrar o descartar enfermedades, ¿no? Donde vos decís, mira, la verdad que el movimiento del septum, lo que está comprometido son las cavidades derechas y la aurícula izquierda es chica, entonces, y a eso a uno lo orienta para descartar hipertensión pulmonar del grupo 2 o encontrar alguna otra enfermedad que compromete el ventrículo izquierdo. O sea, yo creo que durante mucho tiempo todos los que estamos en el mundo de la presión pulmonar o del lado derecho de la circulación, vamos a decirlo así, decimos que al corazón derecho no se lo miró y miramos nosotros el corazón derecho. Pero creo que nosotros muchas veces pecamos de no mirar el corazón izquierdo. Y yo creo que es fundamental para nosotros mirar el corazón izquierdo porque la inmensa mayoría de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar es insuficiencia cardíaca. Entonces, creo que en ese escenario la resonancia es muy importante. Hay otra pregunta del público que me gustaría hacer, la pregunta María, se me ocurre o me atrevo a apostar que tal vez es la doctora María Lorena Coronel quien la hace, que hace un comentario respecto a el triple tratamiento y la accesibilidad y las posibilidades de acceder al mismo. Realmente, en el mundo de la hipertensión arterial pulmonar, todos los tratamientos son muy caros y establecer una triple terapia es muy difícil, y establecer una triple terapia de inicio en pacientes que no están en alto riesgo es muy difícil y es desafiante en la interacción con los pagadores porque nos van a decir, bueno, pero si el paciente está bien, ¿por qué hacemos esto? Entonces, eso es absolutamente cierto, creo que es una realidad y es una limitante que tenemos en todos, pero bueno, es tal vez poder llegar y dialogar y lograr encontrar con el pagador que entienda por qué estamos haciendo o estamos estableciendo esa estrategia. No sé, Norberto, ¿qué crees vos? Que tampoco es exclusivo de esta enfermedad. Cuando uno tiene que anticoagular a un paciente, estamos en Latinoamérica y tenemos problemas regionales. Si nuestro paciente vive en el monte chaqueño y tiene que hacerse controles de anticoagulación con periodicidad para saber de que está anticoagulado, el médico se pregunta, cuando el médico es consciente, se pregunta si es mejor anticoagularlo o dejarlo sin anticoagulación, porque quizás no tiene acceso a llegarse a la ciudad de Formosa o alguna, no sé, a Resistencia, a Chaco. Y perdón, no que hubiese preferido no hacer ninguna mención regional geográfica, pero vivimos en un medio en donde esto es real. No todos los pacientes tienen acceso a la medicación y está en la habilidad del médico o en el conocimiento del médico de indicarle lo que mejor puede. En países importantes, por lo menos tan importantes como Argentina, como es México, no tienen prostanoides, drogas para utilización endovenosa, que para nosotros es relativamente común. Todo un país no dispone de ese recurso terapéutico. Bueno, en México los tratan con lo que tienen, o sea que la medicina es el arte de lo posible, como la política, es el arte de lo posible. Uno lo medica con lo mejor que dispone. ¿Puedo hacer una pregunta, Ignacio, digamos, con respecto a ese concepto, ¿no? Transformar los incidentes en prevalentes, porque hay más beneficio. ¿Vos qué pensás que está pasando? La enfermedad de hipertensión pulmonar llega a un punto que no se hace reversible, y vos, si lo tratás con el triple esquema antes, vas a tener reversibilidad de ese proceso fisiopatológico. ¿Qué pensás que hay? Estoy pensando cómo contestarte. La respuesta la sé. La pregunta la cosa es cómo contestarte. Es como decir, creo que hay un gap muy grande entre el mundo real y el mundo de los ensayos clínicos. Si nosotros miramos la población del Tritón, es una población que tiene menos de un año de diagnóstico. Entonces, y como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Una de las estrategias que nosotros tratamos en estos pacientes es de incluirlos en ensayos clínicos. ¿Por qué?
porque si el paciente machea o es una población que puede entrar en un ensayo clínico, eso nos permite muchas veces acceder a un tratamiento que si no de otra forma no podríamos. Entonces, cuando nosotros miramos cuál es la realidad de la media desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, o desde los síntomas que consultan un primer paciente o un centro hasta que se puede hacer un cateterismo derecho y confirmar el diagnóstico, pasan más de 2 años. Entonces, esos pacientes son pacientes que cuando inician un tratamiento ya son casi prevalentes. Entonces, la paciente que nosotros que estamos presentando es una paciente que, si ustedes recuerdan y volvemos a la primera diapositiva, tenía menos de 2 semanas de evolución de los síntomas. Entonces, se la diagnosticó muy tempranamente y eso nos permitió, con un tratamiento oportuno y ajustado, que tenga una respuesta realmente espectacular. Entonces, creo que el problema no es solo la accesibilidad, sino también el tiempo al diagnóstico, y que los pacientes que vemos todos los días, la gran mayoría de pacientes que vemos todos los días, cuando llegan a nosotros, llegan después de haber recorrido un camino muy largo, donde esa posibilidad tal vez de golpear rápido y golpear primero se pasó. Perfecto. Muy bueno, claro. creo que estamos ya en tiempo. Quiero agradecer nuevamente al laboratorio Janssen por el apoyo a todo Cuore y la posibilidad de hacer este simposio y trabajar con absoluta libertad. Quiero invitarlos a todos al próximo taller, que va a venir en unos minutos, y contarles que hay más de 126 charlas on demand en el Cuore, donde ustedes de acá hasta el 29 de septiembre van a poder acceder a 126 charlas de altísimo nivel académico, pensadas con un enfoque muy práctico, para que puedan disfrutarlas cuando ustedes quieran, y que nos vamos a estar encontrando en forma sincrónica en Cuore el día miércoles de vuelta a las 17 horas para hablar de comunicación y tecnología, de comunicación en medicina y de la tecnología y la medicina del futuro desde lo tecnológico, con el doctor Daniel Luna y con Nora Bar. Y el lunes que viene de vuelta a las 17 horas, y el otro miércoles empezamos otro encuentro sincrónico, pero mientras tanto el contenido on demand va a estar disponible para todos. Doctor Leandro Barbayelata, doctor Norberto Vulcano, doctor Diego Pérez de Arenaza, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, y los invito a que sigan en Cuore 2021.